Hola, vamos a continuar con los ejercicios para el llenado de lo que es el software SIS. En este caso vamos a hacer el llenado del expediente clínico una vez hecha la internación al paciente. Nos vamos a la opción registro cuaderno. Se nos va a desplegar una ventana donde vamos a poder elegir al paciente que queremos realizar la atención. Nos vamos a la opción nuevo. Buscamos el apellido o por el número de expediente clínico del paciente en el que vamos a trabajar. En este caso estamos haciendo el ejercicio con el paciente Santos Portillo John. Lo marcamos y nos vamos a la opción seleccionar. Ya tenemos seleccionado al paciente. Solo por el ejercicio vamos a cambiar la fecha 25, que es en la fecha en la que le internamos al paciente, y continuamos llenando las opciones de internación o del expediente clínico. Médico, hacemos clic, se nos va a desplegar la lista de profesionales que se encuentran registrados en el hospital. Para el ejercicio vamos a tomar a la doctora Ramírez. Aceptamos. El paciente fue referido, como habíamos hecho en la internación, el paciente fue referido del Hospital Cristo de las Américas. Ahí tenemos y nos vamos a la opción de seleccionar. Es una consulta nueva repetida. El paciente es primera vez que está ingresando, estamos haciendo la primera internación, por lo tanto es una consulta nueva. ¿Qué tipo de paciente? Es un paciente de convenio. Como habíamos mencionado, todos los pacientes que serán atendidos por COVID estarán cubiertos por la ley 1152 o SUS. Una vez seleccionado todo esto, ya tenemos todos los datos de afiliación del paciente llenado. Nos vamos directamente a lo que es el expediente clínico o los datos de consulta. Dentro de signos vitales anotamos lo que es el peso. El paciente vamos a poner que está con 78 kilos y una talla de 1.67. Tomamos lo que es el estado nutricional, hacemos clic sobre el mismo, realizamos el ejercicio que es para obtener el índice de masa corporal, la división de peso dividido entre talla al cuadrado. De acuerdo al número que nos salga, en este caso 28.5, vemos que el paciente se encuentra con un sobrepeso. Entonces, para recordar y refrescar un poco la memoria, sabemos que menor a 18.5 es bajo peso o desnutrición. 18.5 19 a 24.9 normal, de 25 a 29.9 con sobrepeso y de 30 a 39.9 con obesidad. Entonces marcamos lo que es sobrepeso, nos vamos a la opción de seleccionar. Ya tenemos llenado algunas de las variables. Si está viniendo con algún examen complementario, tiene alguna detección de enfermedad, alguna enfermedad prevalente. Detección de enfermedades, podemos ver que están ahí. Si tiene chagas, han hecho un examen de próstata, está viniendo con una hipertensión arterial, un IVA, un PAP, sintomático respiratorio en el caso de ser un paciente de tipo respiratorio. Enfermedades prevalentes, de acuerdo a la anamnesis que se realiza, si es que ha tenido las enfermedades propias de la infancia, IRA, EDA, etc., ¿no? En este caso pongamos un ejemplo que el paciente ha tenido sus IRAs y neumonías correspondientes que constantemente o que le han dado en la infancia. Interconsulta, si ha habido algún tipo de interconsultas, se debe anotar acá con algún servicio antes de ingresar: cardiología, dermatología, ginecobstetricia, medicina interna, odontología, traumaturología, etc. Cualquier tipo de interconsulta que se ha debido realizar se debe anotar en el mismo espacio que estamos observando. Posterior a esto tenemos lo que son los diagnósticos. El diagnóstico 1 es el diagnóstico principal con el paciente está ingresando. En este caso, al ser lo que es la internación área COVID, todos nuestros diagnósticos principales serán la enfermedad propia por este
virus. Entonces colocamos el código CIE de esta enfermedad, que es U07.1 para virus identificado y punto 2 para virus no identificado, o sea, paciente sospechoso. En este caso estamos tomando a este paciente como un paciente ya diagnosticado laboratorialmente con COVID-19. Entonces seleccionamos la misma y nos vamos a la pestaña de escoger. Tenemos la opción de poner 2 hasta 3 diagnósticos. El paciente está ingresando con un diagnóstico sobreañadido o una enfermedad sobreañadida, que es una neumonía. Entonces, en el buscador alfanumérico igual ponemos el código J118.9, que es el código CIE de la neumonía no especificada. La pintamos y nos vamos a la opción de seleccionar. Además de la neumonía, el paciente está ingresando por un cuadro de diabetes mellitus. Entonces, igual ponemos el diagnóstico CIE, que en este caso es E11, en el buscador alfanumérico, y damos Enter. Como pueden ver, se nos despliega todos los tipos de diabetes que puede existir en la codificación CIE. Nosotros seleccionamos el E11 y nos vamos a la pestaña de seleccionar. Las opciones que ven ustedes como observaciones son espacios comprendidos para realizar la anotación de la evolución que está teniendo el paciente. Hagamos un ejemplo. Vamos anotando todo lo que vayamos encontrando en el examen general del paciente. Nos vamos en estos puntos de observaciones vamos a registrar tanto lo que es la anamnesis, el examen físico general y el examen físico regional. Entonces empezamos con la anotación de todas las características que vayamos encontrando. Un ejemplo que vayamos poniendo. Y así, como les decía, vamos anotando el examen físico general, el examen físico regional, con todas las características que vayamos encontrando en el mismo. Y ustedes se preguntarán por qué del por qué tiene varias casillas lo que es observaciones. Esto se ha realizado con la finalidad de realizar las anotaciones que vayamos teniendo de acuerdo a los horarios del paciente. En este caso, al ser la primera internación o la primera historia clínica que estamos haciendo, vamos a hacer más o menos todo lo que se tiene que realizar, como les decía, la nota de internación. Ya en el transcurso del día el paciente ingresó pongamos un ejemplo, en el anterior texto que íbamos escribiendo, la nota de internación o la nota de ingreso se ha realizado a las 10 de la mañana. Pongamos, por ejemplo, acá pongamos para diferenciar nota de ingreso. Le podemos dar enter para que así tenga la característica correspondiente con todo lo que había mencionado, lo que es el examen general, el examen físico regional, los diagnósticos de ingreso, etcétera, ¿no? Se termina de escribir y se le pone a aceptar para que el programa lo vaya guardando. Se ha dejado, como les decía, todas estas casillas de observaciones con la finalidad de continuar las notas de evolución del paciente en el día. Esta estamos realizando el 25 de mayo.
El paciente ingresó a las 10 de la mañana. Eh, Hagamos un ejemplo, que el paciente ha tenido una intercurrencia, ha empezado a presentar picos febriles a las 13:00 o 13:30, 13:15 de la tarde, ha empezado a presentar alzas térmicas. Entonces, todo lo que vaya ocurriendo con el paciente vamos escribiendo en el programa. Una vez escrita la intercurrencia que tuvo el paciente, damos a la opción de aceptar y, como les decía, se va guardando. El por qué se ha ido dejando varias casillas de observaciones es que cada una tiene cierto tipo de cantidad de letras o de palabras que permite que se escriba. Una vez que se termine de llenar una de las casillas de observación y posterior al guardado, nos vamos a la siguiente para seguir escribiendo todas las intercurrencias que vaya pasando con el paciente. Ojo, una vez llenada la primera casilla. Y así dar la opción para poder escribir. Como ustedes saben, los pacientes que ingresen a este tipo de internación lamentablemente van a tener un cuadro relativamente complicado, por lo cual se ha dejado estas casillas para así hacer la anotación minuciosa de toda la evolución que vaya teniendo el paciente. Ya, posterior al llenado de las observaciones o del expediente clínico como tal en lo que son las casillas de observaciones, nos vamos a lo que es el tratamiento o curación. En el tratamiento o curación vamos a detallar lo que nosotros conocemos como indicaciones, haciendo hincapié desde el tipo de dieta con la cual el paciente está como primer punto. Posterior a la dieta, el control de signos vitales por turno, luego si es que está con oxígeno, detallar sobre todo con qué tipo de intervención de oxígeno está, si está oxígeno por mascarilla, por bigotera, si está por casco cefálico, si está con intubación, etcétera. Y en este caso hagamos un ejemplo, oxígeno por bigotera a 3 litros por minuto. Eh, Posterior a esto, lo que es el plan de hidratación parenteral, las soluciones con las cuales el paciente está dentro de lo que es su tratamiento para las 24 horas. Acá puedo poner. Y así sucesivamente. Posterior a esto, lo que es los antibióticos, los, digamos, ejemplo, los antitérmicos, los analgésicos y así. Toda la indicación que vaya teniendo, además de detallar también lo que es los procedimientos que se va a realizar en el paciente. Un ejemplo, nebulización. Hagamos de cuenta que el paciente está con todos los procedimientos que se vaya a realizar, ejemplo, la nebulización cada 8 horas o cada qué tiempo ustedes vean convenientes o de acuerdo a las indicaciones. Otro procedimiento también que se debe de registrar es la fisioterapia respiratoria, cada qué tiempo que se va a hacer. Esto con la finalidad de realizar el cobro una vez terminada la internación del paciente. Una recomendación en lo que es tratamiento o curación en las indicaciones, yo les solicitaría que sean lo más cuidadosos y exquisitos posible, sean muy detallistas al realizar estas, ya que nos da la factibilidad de realizar
lo que es, como bien mencionado hace un momento, el cobro de las prestaciones que se va a utilizar o de los procedimientos que se vaya a utilizar durante la internación del paciente. Acá igual tenemos otra, al final de la historia clínica tenemos como primera vez que estamos realizando el expediente clínico la historia, el llenado de lo que es la referencia del paciente. Hemos hecho el ejercicio de que este paciente ha venido referido del Hospital Cristo de las Américas. Hacemos clic sobre el mismo y ponemos 1 que es verdadero, 0 que es falso. En este caso el paciente ha venido referido, eso es sí. Nos pregunta estas tres variables: adecuado, oportuno, justificado. Adecuado se refiere al llenado completo del formulario de referencia, que tiene que estar con todos los detalles de filiación, de tratamiento, de diagnósticos, de acompañamiento, de todos los datos que requiera el formulario de referencia. En este caso, si el formulario se encuentra bien llenado desde el inicio hasta el final, con todos los detalles indicando cada uno de los puntos, será adecuado. Si no está completamente llenado, entonces se pone 1 o 0, 1 verdadero, 2 falso. En este caso hagamos de cuenta que el documento está adecuadamente llenado. Oportuno quiere decir la forma en la que el paciente está llegando, si está llegando eh, con todo lo que es las características para una referencia del paciente, si está con vía, si está con solución, si ha venido en el caso de que necesite el paciente asistencia respiratoria con oxígeno y todo eso. Eso se valora al momento de recibir al paciente. Entonces ustedes ya ven, si es oportuno le ponen 1 verdadero, si no ha venido en su momento o está viniendo de una forma que no es de acuerdo a las características de las referencias, se pone 0. Hagamos de cuenta que el paciente no ha venido con todas las condiciones. Justificado. Esto se refiere a que cuando ya el primer nivel se ve vencido en la capacidad resolutiva, tanto por lo que es el equipamiento, la capacidad resolutiva del personal de salud que necesita ya atención de tipo especializada en un nivel superior, entonces se debe aceptar lo que es la referencia para un segundo o tercer nivel. Acá también se valora si ha sido en la referencia justificada o no justificada. Podemos poner un ejemplo, digamos un paciente que acude a un centro de salud por una cefalea o un dolor a nivel abdominal y no lo refieren y resulta ser que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y una cefalea que no tiene más consideraciones. Entonces, atender eso en un segundo nivel no es para nada justificado. Entonces, nosotros también como médicos evaluamos eso al momento de la internación. Podemos poner 1 que es verdadero y 0 que es falso. En este caso, hagamos de cuenta como el paciente está viniendo con distrés respiratorio, etcétera, le ponemos 1 verdadero. Y con este ejercicio, por último, ponemos a la opción de grabar, que nos da la tranquilidad de que hayamos realizado el ejercicio de manera correcta. Una vez realizado este registro, nos da la opción de realizar la impresión de la misma hoja. Como podemos ver, acá nos aparece el paciente Santos Portillo Johnny, que ya tenemos todo esto, lo que hemos llenado el expediente clínico, y nos vamos a la opción de imprimir. Nos sale un aviso donde nos pregunta si estamos seguros de realizar la impresión, le damos sí. Nos da la opción de imprimir por segmentos o todo el expediente en su totalidad. Por ser primera internación o primera historia clínica, le vamos a dar a la impresión en su totalidad. Le damos aceptar y como ven se nos va a abrir una hoja en Excel, la cual nos va a mostrar el formato del expediente clínico listo para imprimir, con todo lo que nosotros habíamos realizado el llenado correspondiente, el estado nutricional, las enfermedades prevalentes, si ha habido interconsultas, el diagnóstico 1, diagnóstico 2, diagnóstico 3, las observaciones o la nota de ingreso como tal, las intercurrencias que ha llenado y lo que es el tratamiento o las indicaciones que habíamos puesto. Entonces, una vez teniendo esto, nosotros en el servicio ya le podemos dar a imprimir directamente y vamos guardando o documentando el expediente clínico para llegar al momento del alta.
Como ven, es un ejercicio relativamente sencillo. Espero que este video les sea muy útil y me despido nuevamente. Hasta luego.